¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado para esta jornada de día miércoles 2 de julio del año 2025. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien hace los honores de entregar los comentarios. Y cuando ya estamos a miércoles 2 de julio del 2025, quiero, con su permiso, distinguidos auditores y televidentes, volver un poco atrás en los antecedentes que han pasado en nuestro país y que por esto de la bulla que alcanzaron las primarias del oficialismo, de la izquierda, no tuvimos el tiempo de dedicarnos a esto que es vital. Por eso que vuelvo atrás para conversar y para analizar con ustedes un caso que a mi juicio, más allá de la bulla que causaron las primarias y todo ese cuento, es necesario repasarlo y que lo conversemos acá en Razones de Estado. Y tiene que ver con esto que a mi juicio es una denuncia que hace el ejército de lo que estaba pasando en un lugar, en Tarapacá, en una guarnición militar, particularmente la segunda brigada acorazada de cazadores de Pozo Almonte, respecto a que 6 suboficiales y una civil casado, que había sido militar pero que estaba casado con un suboficial, fueron detenidos por narcotráfico. Y esto yo quiero detenerme con ustedes porque esto sí que tenemos que darle una vuelta, independiente de que haya sido una propia denuncia del mismo ejército que haya dado con esto, con la ayuda de los OS7, etc. ¿Y por qué? Es porque claramente este tema no tiene que ver exclusivamente con lo del Tren de Aragua o algo de los similares. Tiene que ver cómo, de alguna forma, también el crimen organizado está copando unidades militares. Y eso es grave, gravísimo. ¿Y por qué finalmente en las armas descansa el orden? Eso es así aquí y en la quebrada del Ají. La democracia sin fuerza que la sustente, que está garantizada a través de los organismos legales para el uso de las armas, que son las Fuerzas Armadas, la democracia se destruye. Y cuando es permeado unos aspectos del uso de la fuerza legal, esto es más grave que lo que nos imaginamos. Por eso es importante de la denuncia que hizo el propio ejército respecto a esto. Pero ¿qué está pasando? Que nuestras Fuerzas Armadas han sido permeadas por el crimen organizado. ¿Qué no estamos mirando? ¿Qué estamos haciendo a medias? ¿Y qué está ocurriendo finalmente para entender que lo más importante que tenemos, que son nuestras Fuerzas Armadas, donde se sostiene la democracia por la fuerza que imponen las leyes, porque una ley sin fuerza no es ley, sin fuerza que la haga cumplir, me refiero, da yo diría un aviso de urgencia respecto al cómo ha sido el deterioro de nuestras instituciones en nuestro país. Se permea a nuestras Fuerzas Armadas a través de una situación delicada, cerca de más de 190 kilos de cocaína, que significaba más de 3.000 millones de pesos, que eran trasladados desde Tarapacá a Santiago a través de carros blindados. Y eso, que en sí mismo es un hecho brutalmente grave, tiene que hacernos entender que el crimen organizado ha permeado todos nuestros niveles. Así como ha pasado en la macrozona sur, donde los jueces tienen miedo, los fiscales tienen miedo,
por el terrorismo que se ve en esa zona y por la forma en cómo el crimen organizado, en varios aspectos, no solamente en lo que dice relación con el terrorismo propio de nuestro país, sino que organismos externos como el Tren de Aragua y otros, estos que nos vinieron a asesinar a un oficial de ejército venezolano en nuestras propias narices, da cuenta de que esto tiene otras derivadas que es bueno que empecemos a poner atención más de la que hoy día tiene, porque hoy día no hay ningún chileno y ninguna chilena que no esté preocupada del tema de la delincuencia, que es una de las expresiones del crimen organizado. Nos alegra que haya sido el propio ejército el que haya comunicado y el que haya abierto esta investigación. No obstante, eso no basta. Tenemos que hacer un balance de todo lo que está pasando en nuestras Fuerzas Armadas, en todas nuestras instituciones, en la Fiscalía, en los jueces, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en nuestras autoridades, de cuántos son los que están permeados por la droga. Aquí en Razones de Estado muchas veces hemos señalado que quien es un drogadicto siempre va a proteger a quienes le proveen de la droga. Por eso que aquí hay que entender todas las ramificaciones que están en contra, y esto, a mi juicio, distinguidos auditores, pasa también por una especie de conducta light en nuestros legisladores, que en muchos casos se niegan a hacerse los exámenes que por ley tienen que hacerse para saber si en los legisladores hay también consumidores de drogas. Donde hay un consumidor, siempre va a haber un respaldo y un fortalecimiento de quien provee para que siga proveyendo. Por eso que es peligroso cuando hay un drogadicto encima, porque obviamente para seguirse drogando necesita de la droga, por lo tanto tiene que defender a quienes le proveen de ese elemento. Si en el ejército, por mucho que esto se lo haya descubierto el propio ejército, está ocurriendo eso, es necesario absolutamente que se tomen distintos tipos de controles para acabar con esto en todo tipo de fuerzas. Me refiero a la Armada, a Farafach y a Carabineros y por supuesto investigaciones. Un tema que nos preocupa, que nos deja tiritones, porque aquí ya se metió el crimen organizado a entender y tener relaciones con integrantes del ejército. Entonces, ¿cuánto de esto nos debiera preocupar para todos los efectos que requiera un mejor fortalecimiento de la contrainteligencia dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas? Y sobre todo porque es tanto el volumen de los recursos que se mueven en las drogas que hacen permeable no solamente a sectores del ejército como estamos viendo, sino que a muchos otros que ya hemos visto. No nos olvidemos que han habido fiscales, jueces, que han permitido que se conozcan los nombres de testigos protegidos que han denunciado a narcos y que los jueces han divulgado quiénes son los testigos protegidos y a quienes estaban defendiendo, a quienes estaban respaldando esos testigos, estaban denunciando, esos testigos protegidos. Hace mucho tiempo acá en Razones de Estado, de los 9 años que llevamos en el aire, hablando permanentemente sobre temas de inteligencia y temas de seguridad y temas de delincuencia y temas políticos locales e internacionales, es que acá, distinguidos auditores, nosotros los electores, más allá de la bulla, las candidaturas y todo ese pelambre político interno,
no nos debe quitar la atención sobre esto. Y yo quisiera expresar en forma muy responsable, desde acá de Razones de Estado, que aquí no solamente los que se les descubrieron a quienes hoy día participaban en el tema de la droga, sino que a quienes, por no hacer su trabajo de contrainteligencia dentro de las Fuerzas Armadas, permitieron esto. Aquí hay que establecer nuevos criterios, porque cuando uno reconoce que fuerzas externas al Estado nos asesinan personas, refugiados políticos en Chile, y nosotros no hicimos nada respecto a esto, y particularmente fuerzas políticas chilenas, particularmente las del Partido Comunista, que no quisieron hacer nada respecto a quienes se les acusaba porque eran venezolanos los que estaban implicados, y porque había sido asesinado, que era un teniente del ejército que desertó de Venezuela porque estaba contra Maduro. Aquí la política se encargó de echarle tierra a eso. Lo han descubierto, por ahí va, pero en estricto rigor no nos olvidaremos que fue el Partido Comunista, Lautaro Carmona, los que le bajaron el perfil a eso. En Chile está operando hace mucho tiempo, se lo hemos dicho que en Razones de Estado, bandas delictuales que tienen objetivos políticos. Pregúntenle, si prefieren, a la coordinadora Arauco Mayeco, con los respaldos que ha recibido de los servicios de inteligencia de Venezuela y de Lautaro Carmona y compañía. Si quieren, los avesados, y hacemos la pregunta pública, ¿qué sabe de esto la señora Janet Jara? En consecuencia, si vamos a hablar en serio, como lo hemos hecho acá en Razones de Estado, tenemos que señalar que el problema es más mayúsculo y más profundo de lo que parece. La bulla politiquera lo acalló un tiempo, pero acá en Razones de Estado no podíamos esconder esta situación, porque así se lo habíamos dicho. Nos vamos a preocupar de esto una vez que haya pasado esta bullita. Y pasó. Y nos detenemos hoy día a entregar un antecedente que, a mi juicio, debe ser parte de una investigación más exhaustiva, porque en el fondo ya tenemos un antecedente que no puede pasar inadvertido. Como tampoco debe pasar inadvertido estos asaltos raros que hay a guardias que refuerzan la vigilancia de recintos militares a quienes les quitan sus metralletas, sus armas. Ha pasado ya en 2 oportunidades serias. Y bueno, el control y el recrudecimiento de estas acciones, particularmente las acciones del el crimen organizado, da cuenta de que ya tenían y podrían tener, ya que descubrir, aliados dentro de las Fuerzas Armadas. Esto no es una cuestión menor. Y vamos a tener que preocuparnos de esto con ustedes, mis queridos auditores y televidentes, porque obviamente aquí estamos frente a puntos de quiebre respecto de los aspectos institucionales que están en peligro a propósito de esta información. Lo que está pasando en la macro frontera norte, la cantidad de cargamentos ya que pasan, porque desde
Bolivia a Chile. Bolivia productor de cocaína. Hace desplegar cuestiones que son distintas en términos de cuáles van a ser la influencia que eso marca y los cambios de personal que hay que tener en esas áreas para que no se sientan afinados o no se sientan con deseo de participar en ese tipo de negociaciones espurias, sobre todo porque son Fuerzas Armadas que prometen en sus juramentos a la bandera servir a la patria. Y esto de lo que está ocurriendo, obviamente, no tiene nada que ver con aquello. En consecuencia, este temazo va a tener que entrar y advertir que no es solo que nos enfoquemos en ese problema, que fue el propio ejército el que lo denuncia, y eso está muy bien. Lo que no está bien es lo que está pasando en todo el resto de las instituciones de nuestro país, donde claramente el crimen organizado avanza a pasos agigantados y desde el Poder Ejecutivo hacemos cositas menores, desde el Poder Legislativo hacemos cuestiones insignificantes y sobre todo porque en nuestras cárceles ya no cabe más gente y sobre todo también, además, porque es obvio y es un antecedente cierto que aquí se importó el crimen organizado para generar, en algunos casos, circunstancias que tienen que ver con respaldos a la política del día a día. La forma en cómo los jueces y los fiscales, y sobre todo dirigidos o orientados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, aunque son poderes autónomos, tienen que asumir el desafío de lo que esto significa. Y la gran preocupación que hay en los chilenos y chilenas de este tema es el más importante de todos lejos: la delincuencia, el crimen organizado. Por eso que da un pavor que ya este crimen organizado ya tenga influencia en algunos espacios de nuestras Fuerzas Armadas. Y es por eso que teníamos que detenernos a pensar y a analizar lo que está ocurriendo y qué vamos a hacer respecto a esto y qué vamos a hacer con las cuestiones legislativas, lo que hacen las leyes para cubrir esto, y cuánto de esto puede perjudicar la visión en general que tenemos de nuestras Fuerzas Armadas para meterla al mismo lodo. Y eso es peligroso. Aquí, todos los que tienen que ver con esto, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, y el caso del propio Javier Iturriaga, el comandante en jefe del ejército, están preocupados y en una zona han conversado de forma reservada, no se divulgaron de los nombres de los que están imputados hasta ahora, y todos hoy día están detenidos en una prisión en calabozos militares. El punto, distinguidos auditores, esto que se supone, esta penetración ya del crimen organizado en el ejército, es un tema que hay que revisar con más acuciosidad. Acá se está hablando de transporte de cocaína, ¿ya? Y el regimiento a que ellos pertenecían, que lo citamos recién, ya que tenía que ver con la segunda brigada acorazada de cazadores de Pozo Almonte, cumple funciones en la zona fronteriza. Entonces, la penetración del crimen organizado, distinguidos auditores, en una institución que tiene el monopolio de las armas, es muy grave. Y yo entiendo y quisiera entender
que los legisladores, después de esta bulla política y todo lo que ha pasado con este terremoto que ocurrió en un sector de nuestra elite política el pasado domingo, en las primarias de las izquierdas, le quitó connotación a esto. Pero aquí en Razones de Estado esperamos un poco que pasara algo la bulla para meternos de lleno en estas circunstancias que representan una vulnerabilidad grave a los intereses de nuestro país. Las bandas internacionales están activas con una tremenda logística, con recursos ilimitados, con inteligencia, superior, en el sentido de que tienen muy buena información, y sobre todo porque aquí hay que empezar a asumir que los migrantes, los que cometen delitos de narcotráfico, secuestros, asesinatos acá en Chile, tienen raíces profundas, que hoy día nosotros lo vemos solamente del aspecto de delincuencia. Y nuestros medios de comunicación, en algunos casos bastante ingenuos, hablan de un ajuste de cuenta entre particulares. Están equivocados. No es así. El punto es quién le va a poner el cascabel al gato. La señora Jara, la que ganó las elecciones del 9,1% que fue a votar. Ese mundillo se lo va a poner la derecha con Matei, con Katz, con Johannes Kaiser, con Parisi. El punto es que esto necesita, requiere, reclama un tema de una autoridad capaz de no tener miramientos con estas circunstancias, y todos debemos estar conscientes, claros, que esto va a costar, sacarnos de encima el crimen organizado, nos va a costar muchas vidas. Y es de esperar a quienes que nos buscan defendernos para eliminar ese flagelo del crimen organizado, no los metan presos en Punta Meuco. Aquí, distinguidos auditores, requerimos otras leyes, otra actitud y partidos políticos que no respalden la violencia. Y yo me imagino que en un año de elecciones políticas como estamos hoy día, con una figura política que pertenece a un partido que ha amparado a la delincuencia y que ha amparado el crimen organizado, particularmente los temas de la macrozona sur, con la CAM, Yaitul y compañía, nos debe hacer reflexionar sobre este punto. Cuidado con irnos por las ramas y cuidado por creer que las simpatías no esconden efectivamente los verdaderos propósitos políticos que hay detrás de la mentira siempre presente, del embuste, de justamente los que son alimentados con la visión marxista, ya, de las instituciones políticas de nuestro país, como así lo reclama y lo dice sin ningún tapujo el propio Partido Comunista de Chile. ¿Cuánto de esto finalmente va a permear el voto? ¿Y cuánto de esto va a ser la competencia? ¿Y quiénes van a poder efectivamente asumir el compromiso de terminar con el crimen organizado, aunque cueste vidas? Porque usted no puede sentar en una mesa de negociación al crimen organizado. Usted no puede ir a negociar con el terrorismo. Eso no se hace. Con el terrorismo no se negocia. Al terrorismo se le aplasta. Por imperativo de la democracia. Punto. Ya quienes vean en estas situaciones el hecho de que acá podríamos estar frente a un problema de derechos humanos, efectivamente lo estamos, porque son los chilenos y chilenas, las que ya no andan en las calles después de las 8 o 9 de la tarde, se desaparecen de nuestras plazas por miedo,
ese miedo que hoy día nos controla o se nos controla a través del crimen organizado y la delincuencia. Por eso que esto que ha pasado con la propia denuncia que hace el ejército de algunos de sus miembros, 6 suboficiales que están hoy día detenidos en los calabazos de un regimiento, es vital de seguirle el hilo para saber que esto no se repita nunca más. Porque este fue la punta del iceberg de una situación que no podemos dar por descontada. Ya existe esta situación de jueces que amparan el narcotráfico y que amparan el crimen organizado. Lo hemos visto. No es un decir. A lo mejor, obviamente, no están todos coludidos en esto, pero hay señales muy peligrosas respecto a esto. Y quiero hacer un llamado de atención muy potente. Y si ustedes me permiten, distinguidos auditores y televidentes, a nombre de ustedes, para que desde estos micrófonos y desde estas cámaras de Razones de Estado hagamos una advertencia a que esto tiene que ver no solamente con quienes están coludidos, sino que con quienes están haciendo lo posible para que desde la política se defienda al crimen organizado y a la delincuencia. Es un tema al cual nosotros, como chilenos y chilenas, tenemos que estar extremadamente claros que esto no se va a someter a una mesa de negociaciones. Aquí, insisto, al terrorismo se le aplasta sin ningún asco, porque los derechos humanos de los terroristas están muy, pero muy por allá, lejos respecto a los derechos humanos de quienes somos los ciudadanos chilenos y chilenas, que nos tienen que sudar todo para poder llegar el pan a nuestros hogares. Es una situación muy difícil, donde la política, los de allá y los de acá, tienen que comprometerse a asumir virilmente lo que esto significa para darle una señal al terrorismo y una señal al crimen organizado y una señal a la delincuencia, que esto ya vienen momentos distintos donde definitivamente diría, a destrozar todas las digamos, herramientas que el derecho nos dé para acabar con esto sin miedos, sin complejos, sin tapujos. Porque acá, antes de la vida de los terroristas, de los delincuentes y del narcotráfico o del crimen organizado, antes de la vida de ellos, obviamente, está la vida de las personas decentes, que lo único que quieren y lo único que queremos es vivir en paz. Nos encontramos, distinguidos auditores y televidentes, en otras Razones de Estado. Por su atención, su colaboración, muchas gracias. Hemos escuchado otra edición de Razones de Estado en esta jornada de día miércoles 2 de julio del año 2025, junto al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Los invitamos a todos ustedes a que sigan en la sintonía, que sigan conectados con la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.